¿Conoces esa sensación cuando estás en una fiesta donde todos se ríen, beben champán, celebran ganancias increíbles y eres el único que se da cuenta de que el edificio está en llamas? Así es exactamente como me siento ahora, en enero de 2025. Y no es paranoia, es estándar. He pasado 45 años de mi vida estudiando colapsos financieros, y ahora está sucediendo algo que es tan extraño, tan estadísticamente improbable, que solo lo he visto 2 veces antes. Y en ambas ocasiones, lo que vino después destruyó fortunas que habían tardado décadas en construirse. Déjame darte un número que debería hacerte detener todo lo que estás haciendo ahora mismo. La correlación entre todas las clases de activos alcanzó el 92%. 92. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que las acciones, los bonos, los bienes raíces, las materias primas, todo se mueve en la misma dirección al mismo tiempo. La última vez que esto ocurrió fue en agosto de 2007, 8 meses antes del colapso que vaporizó 56 billones de dólares de la riqueza mundial. Antes de eso, septiembre de 1987, 2 meses antes del lunes negro. Y ahora está sucediendo de nuevo. Pero hay algo peor, mucho peor. El diferencial entre lo que apuestan los fondos de cobertura y lo que hacen los inversores institucionales es el mayor desde que empezamos a seguirlo en 1998. Alguien está terriblemente equivocado. Y basándome en 5 décadas de navegar por los mercados, sé quién suele equivocarse en estos momentos. Las instituciones no son quienes gestionan las pensiones de millones de personas. Son los fondos de cobertura apalancados de 6.2 a 1 los que deben existir ahora mismo o explotarán. Y cuando explotan, se lo llevan todo. Si aún no está suscrito a este canal, suscríbase ahora porque durante las próximas semanas le mostraré exactamente qué posiciones son más vulnerables, qué sectores sangrarán primero y, lo más importante, cómo se posiciona no solo para sobrevivir, sino también para obtener ganancias cuando esa correlación se rompa. Y se romperá. Las matemáticas lo garantizan. Permítanme mostrarles algo que aprendí administrando desde 160.000 millones de dólares hasta 2008. Cuando las correlaciones superan el 85% durante más de 90 días, el mercado está valorando un escenario en el que solo es posible un resultado. Está diciendo que todo saldrá bien o todo saldrá mal. No hay término medio. Es binario. Y los mercados que piensan de forma binaria siempre están equivocados. ¿Por qué? Porque el mundo no es binario. La economía no es binaria. Las empresas individuales no son binarias. Cuando el mercado actúa como si lo fuera, es porque dejó de hacer análisis fundamentales y empezó a hacer análisis de flujo. Se trata simplemente de seguir el dinero, no el valor. Y esta es exactamente la configuración que hemos visto antes de cada corrección importante de los últimos 50 años. Ahora, déjame darte la segunda señal que me mantiene despierto por la noche. Y esta es aún más siniestra. El volumen de opciones que vencen en 0 días, lo que llamamos opciones 0 DTE, se ha disparado hasta representar el 43% de todo el volumen de 500 opciones del S&P, 43%. Permítanme traducir esto a un portugués claro. Casi la mitad de todas las apuestas en el mercado más importante del mundo las realizan personas que esperan saber si ganaron o perdieron antes de que se ponga el sol. Esto no es inversión. Eso ni siquiera es comercio. Es una ruleta con una fachada de sofisticación. Y cuando este nivel de especulación a muy corto plazo domina la determinación de precios, el mercado pierde por completo la conexión con la realidad económica. Los precios dejan de reflejar el valor fundamental de las empresas y empiezan a reflejar solo el siguiente tick, la próxima contracción gamma,
la próxima ola de impulso. En Bridgewater, tenemos un principio que aprendí de la manera más difícil en 1987, cuando perdí el 4% en un solo día. El principio es simple. Cuando la especulación a corto plazo domina la formación de precios, prepárese para la violencia. Prepárese para movimientos del 10, 15 o 20% que ocurren en días, no en meses. Porque cuando todos hacen la misma apuesta, con apalancamiento en el mismo lado de la operación, la salida se vuelve muy, muy estrecha. Y quiero saber de ti. ¿Desde dónde estás viendo este video? Deja un comentario diciéndome tu ciudad y país, porque estos patrones que estoy viendo son globales, no solo estadounidenses, y quiero entender quién en todo el mundo está prestando atención mientras la mayoría está completamente hipnotizada por narrativas de que la inteligencia artificial lo salvará todo y el aterrizaje suave está garantizado. El tercer signo que me preocupa tiene que ver con la deuda corporativa, pero no en la forma en que usted piensa. Todo el mundo habla del nivel absoluto de deuda, que sí, está en el 186% del PIB, superior al 2007. Pero el verdadero problema no es cuánto deben. Entonces, es cuando tienen que pagar. En 18 meses, vencen $450,000 millones de deuda corporativa, con calificación BBB. BBB es el último paso antes de la basura. Y esto es de lo que nadie habla. Estas empresas pidieron prestado este dinero cuando las tasas de interés eran del 1 o 2%. Ahora tendrán que refinanciar al 5.5% o al 6%. Haz los cálculos. Una empresa que pagaba 10 millones al año en intereses tendrá que pagar entre 25 y 30 millones. ¿De dónde viene este dinero extra? Despidos, recortes de inversión, venta de activos. Cada una de estas acciones desacelera la economía. Y cuando empresas por valor de $450,000 millones están haciendo esto al mismo tiempo, no hay ningún obstáculo. Es un huracán. Pero espera, se pone peor. Los bancos regionales que prestaron $300,000 millones de esos $450,000 millones tienen pérdidas no realizadas de $520,000 millones en sus carteras de bonos debido al aumento de las tasas de interés. Por lo tanto, no tienen ningún interés en refinanciar estas empresas en términos amistosos. Se apretarán. Requerirán garantía adicional. Impondrán condiciones más duras. Esto crea un círculo de retroalimentación en el que las empresas que podrían sobrevivir con una refinanciación normal se ven empujadas a la crisis. Y la angustia en las empresas BBB infecta a los mercados. Infecta a los bancos. Contiene confianza. La cuarta señal proviene de un lugar que pocos miran, pero que siempre señala problemas antes de que aparezcan en los titulares. Es el mercado de repos. El mercado en el que los bancos se prestan dinero entre sí, a un día utilizando bonos del tesoro, como garantía. En los últimos 3 meses, el diferencial entre la tasa de recompra y los fondos federales aumentó de 5 puntos básicos a 28 puntos básicos. Puede parecer pequeño, pero no lo es. Eso es un aumento del 460%. Y eso significa solo una cosa. Los bancos empiezan a desconfiar unos de otros. Están empezando a valorar el riesgo de contraparte. Y cuando los bancos valoran el riesgo de contraparte, es porque saben que alguien en el sistema está sentado sobre algo podrido. Simplemente no saben quién es todavía. Esto es exactamente lo que ocurrió en junio de 2007. Bear Stearns todavía tenía una calificación de grado de inversión. Lehman estaba reportando ganancias récord. Pero en el mercado de repos, los diferenciales comenzaron a ampliarse. ¿Por qué? Porque los operadores que realmente mueven dinero todos los días, que miran la garantía línea por línea, comenzaron a ver activos que no tenían sentido. Hipotecas
que no lograron ser tasadas. CDO que nadie quería jugar. Y empezaron a cobrar más por aceptar esta basura como garantía. 7 meses después, Bear Stearns implosionó. 15 meses después, Lehman desapareció. Hoy en día, los diferenciales de repos gritan lo mismo. Alguien tiene algo tóxico en la mano. Y cuando sepamos quién, el contagio será rápido y brutal. Y el quinto signo, el que más me asusta que todos los demás, es el conductual. Se trata de confianza. No la confianza minorista, que siempre es errónea en los extremos, pero la confianza de las oficinas familiares y el patrimonio neto altísimo. Estos son los tipos que gestionan 5.000 millones, 10.000 millones, 20.000 millones. Chicos que sobrevivieron a 4, 5, 6 crisis. Chicos que no necesitan rendir para mantener un trabajo. Pueden simplemente irse y esperar. Y en los últimos 6 meses, 15 de las oficinas familiares más grandes que conozco personalmente han aumentado sus posiciones en efectivo y oro de un promedio del 12% al 38% de sus carteras. 38%. Estos tipos no hacen esto por miedo irracional. Lo hacen porque han visto esta película antes y saben cómo termina. Uno de ellos me dijo en diciembre, y citaré directamente: el problema no es si habrá una crisis. Esta vez, nadie tiene pólvora seca para apagar el fuego. Los bancos centrales ya han utilizado todas las balas. Las tasas de interés no pueden volver a ser negativas sin colapsar el sistema financiero. Los balances de BC ya están inflados con billones que no pueden vender sin colapsar los bonos. Los gobiernos ya están endeudados al 120% del PIB. Algunos mucho más. Entonces, cuando llegue la próxima crisis, y llegará porque los ciclos de deuda no mienten, ¿quién rescatará? Respuesta: nadie. Estarás solo. Y es por eso, amigo mío, que estoy haciendo este vídeo ahora, en enero de 2025, mientras todavía hay tiempo para actuar. Ahora déjame contarte 2 historias que ilustrarán exactamente el costo de ignorar estos signos cuando aparecen todos juntos así. La primera historia es sobre un chico al que llamaré David. No es cliente de Bridgewater, pero lo conozco a través de círculos de inversión. En el año 2006, David había acumulado un patrimonio neto de $45 millones. Lo había hecho durante los últimos 25 años, creando y vendiendo 3 empresas de software. Chico inteligente. Disciplinado. No era un jugador. Pero en 2006 empezó a ver exactamente los mismos patrones que yo estoy viendo, mostrando ahora. Los bancos ofrecen hipotecas a cualquiera. Las correlaciones aumentan. Todos ganando dinero. Y se puso nervioso. Así, en abril de 2007, 18 meses antes del final de marzo de 2009, liquidó el 80% de sus acciones y compró bonos del tesoro y algo de oro. Sus amigos pensaron que se había vuelto loco. Su administrador patrimonial le rogó que no lo hiciera. Te perderás el meeting, dijeron. El mercado subirá otro 30 o 40%, dijeron. Y durante 8 meses tuvieron razón. El mercado siguió subiendo. El S&P 500 pasó de 1.420 en abril de 2007 a 1.565 en octubre de 2007. David perdió el 10% de ganancias. Sus amigos obtuvieron otro 10%. Se burlaban de él en las cenas. Lo llamaron agorero. Pero luego llegó noviembre de 2007, diciembre, enero de 2008, Bear Stearns en marzo, Lehman en septiembre. En marzo de 2009, cuando el mercado tocó fondo en 666 puntos, un 56% por debajo del pico, David todavía tenía 36 millones intactos. ¿Tus amigos?
El que tenía 40 millones tenía 18. El que tenía 30 tenía 13. El que tenía 75 años tenía 32. Y aquí está la parte que realmente importa. David utilizó esos 36 millones para comprar activos de calidad en marzo y abril de 2009 a precios de liquidación. Empresas que pagan rendimientos por dividendo del 8, 9, 10%. Propiedades comerciales. Clase A 50 centavos por dólar de costo de reposición. Hoy, en 2025, esa cartera de 36 millones se convirtió en 220 millones. ¿Sus amigos que lo detuvieron? Por supuesto, recuperaron sus pérdidas. El mercado volvió a alcanzar picos, pero partieron de una base 56% más pequeña. Así que ese tipo que tenía 40 años, incluso después de todo el repunte de 2009 a 2025, tiene hoy 82 millones. David tiene 220 años. ¿La diferencia? 138 millones de dólares. Todo porque actuó 8 meses antes. Absorbió 8 meses de bromas y burlas, pero se posicionó cuando el mundo se vino abajo. La segunda historia es institucional, pero igualmente brutal. En el año 2006 había un fondo de pensiones estatal, o mito que Estado, que gestionaba 110,000 millones de dólares para pensiones de profesores, policías y bomberos. Gente que trabajó 30, 40 años esperando recibir ese dinero. Los gestores de este fondo empezaron a ver signos de tensión en el mercado inmobiliario a mediados de 2006. Los impagos de las hipotecas de alto riesgo empiezan a aumentar. Los diferenciales de crédito comienzan a ampliarse en los valores respaldados por hipotecas. Trajeron consultores externos que recomendaron reducir la exposición a empresas financieras del 62% de la cartera de acciones al 40% y aumentar el efectivo del 5 al 20%. Pero el directorio del fondo, compuesto por personas designadas políticamente, no quiso hacer eso. ¿Por qué? Porque en 2006 las compañías financieras fueron las que obtuvieron mejores resultados. Los bancos, los corredores y los seguros habían aumentado un 38% en lo que va del año. Reducir la exposición significaría perder rendimiento. Significaría ser cuestionado por las partes interesadas. Significaría explicar por qué dejaron sobre la mesa ganancias del 38%. Entonces no hicieron nada. Mantuvieron el 62% en instituciones financieras. Se quedaron con el 5% en efectivo. Y cuando 2007 se convirtieron en 2008, esa cartera implosionó. Citi bajó de $55 a 10. Bank of America de 54 a 3. Lehman llegó a 0. Bear Stearns llegó a 0. Washington Mutual llegó a 0. Wachovia tuvo que ser rescatada. Ese fondo de pensiones de 110,000 millones cayó a 48,000 millones en marzo de 2009. Pérdida de 62,000 millones. ¿Y consecuencias? 23,000 jubilados vieron sus beneficios recortados entre un 15 y un 35% de forma permanente. Miles tuvieron que volver a trabajar a la edad de 65 o 70 años. Algunos murieron mientras seguían trabajando porque no podían permitirse el lujo de dejar de hacerlo. Y todo porque los directivos no tuvieron el valor de actuar cuando las señales eran obvias. Tenían miedo de perder rendimiento a corto plazo. Tenían miedo de parecer estúpidos si el mercado seguía subiendo. Preferían el riesgo de una catástrofe a la certeza de la crítica. Esto es lo que el miedo a perderse algo, combinado con el riesgo profesional, afecta a las decisiones financieras. Mata la riqueza, destruye futuros. Y esto volverá a suceder ahora, en enero de 2025, con administradores de fondos de pensiones, dotaciones e incluso fondos soberanos
que ven las mismas señales, pero no pueden actuar porque ¿qué pasa si nos equivocamos? ¿Qué pasa si esta vez es diferente? ¿Qué pasa si nos perdemos el repunte de la IA? Entiendo esta parálisis. Grave. Es humano. Pero la comprensión no cambia las matemáticas. Y las matemáticas de los ciclos de deuda a largo plazo no les importan sus miedos o esperanzas. Este es el marco que utilizamos en Bridgewater para navegar exactamente en esos momentos en los que las señales son mixtas, en los que parte del mercado está subiendo, mientras que por debajo se abren fallas. Esto es lo que llamamos all-weather equilibrado para 4 entornos económicos. No se trata de predecir qué entorno dominará. Se trata de estar preparado para todos. El primer entorno es la aceleración del crecimiento con una inflación baja. Estos son los ricitos de oro. Comparte amor. Los bonos corporativos aman. El crédito ama. Pero solo funciona si el crecimiento realmente se acelera y se contiene la inflación. El segundo entorno es la aceleración del crecimiento con el aumento de la inflación. Aman las materias primas. Los bonos protegidos contra la inflación aman. La energía y el material comparten el amor. Pero los bonos de larga duración sangran. El tercer entorno es la desaceleración del crecimiento con baja inflación. Esto es recesión. Los bonos del tesoro de larga duración explotan al alza. El oro sube. Las acciones caen. El crédito se pone al día. El cuarto ambiente es el peor. El crecimiento se desacelera con una alta inflación. Esta inflación. Los productos básicos están bien. El oro es el rey. Las acciones se ponen al día. Los bonos reciben una paliza. El crédito muere. El problema es que en un momento dado no se sabe cuál de estos entornos dominará en los próximos 12, 18 o 24 meses. Entonces, ¿qué hacen la mayoría de los inversores? Apuesta. Elija un escenario base. Posicionar todo el portafolio para ese escenario. Y girar. Lo hacemos de manera diferente. Construimos una cartera donde cada entorno tiene activos que funcionan bien, equilibrados no por dólares, sino por contribución al riesgo. Significa que si cualquiera de los 4 entornos domina, no conseguiremos un jonrón, pero tampoco seremos destruidos. Y en momentos como ahora, donde las señales son contradictorias, donde parte de la economía está en auge pero aparecen fallas, este enfoque lo salva. En el año 2008, mientras que los fondos de cobertura perdieron en promedio un 19% y el mercado perdió un 56%, nuestro all-weather fue 3,8% positivo. No porque predijimos que Lehman quebraría en septiembre, no porque supiéramos que AIG necesitaría un rescate, sino porque estábamos posicionados para cualquier entorno. Cuando el crédito colapsó, nuestros bonos del tesoro de larga duración subieron un 32%. Cuando las materias primas se desplomaron, nuestra breve exposición a las energías ayudó. Cuando el dólar se fortaleció, nuestras posiciones en dólares se beneficiaron. Ninguna de estas posiciones salvó el día individualmente. Pero la combinación, equilibrada por el riesgo, nos permitió no solo sobrevivir, sino prosperar mientras el mundo ardía. Y ese es exactamente el tipo de posicionamiento que necesita ahora. Ninguna apuesta direccional masiva, pero una protección real contra los 4 entornos posibles. Entonces, permítanme brindarles 7 acciones específicas que pueden implementar durante los próximos 30 días para generar esa protección. No es teoría. Esto es lo que realmente funciona cuando las correlaciones se rompen y los mercados entran en pánico. La primera acción crítica es reequilibrar su cartera desde la concentración hasta la verdadera diversificación. Y cuando digo verdadera diversificación, no me refiero a tener un 60% de bonos agregados del S&P y 540%. Esto no es diversificación.
Es una ilusión de diversificación. ¿Por qué? Porque cuando las correlaciones aumentan al 92% como ahora, las acciones y los bonos caen juntos. Sucedió en 2002, sucedió en 2022, sucederá de nuevo. La verdadera diversificación significa tener 15 fuentes diferentes de rendimiento que no se mueven juntas. Las acciones estadounidenses son una fuente. Los bonos del Tesoro de larga duración son otro. Pero también se necesita oro, materias primas, bonos vinculados a la inflación, acciones de mercados emergentes con baja correlación con el S&P, monedas extranjeras, estrategias de volatilidad y seguimiento de tendencias. Cada uno de estos es una fuente independiente de retorno. Y aquí está la parte crucial. No se hace el equilibrio por dólares. Saldos por contribución al riesgo. Significa que no pones el 10% en cada uno. Calculas cuánto riesgo conlleva cada activo y lo equilibras. El oro tiene una volatilidad del 18% anual. Los bonos de larga duración tienen el 9%. Entonces, para tener la misma contribución al riesgo, se necesita el doble de bonos que de oro en términos de dólares. Haga este ejercicio para las 15 fuentes. El objetivo es que si alguno de ellos explota o cae en picado, no acabe ni salve su cartera por sí solo. En 2008, los inversores que solo poseían acciones y bonos corporativos fueron eliminados. Cayeron el 40, 50, 60%. Inversores que tenían este saldo de 15 fuentes cayeron 8, 12% y se recuperaron en 6 meses. La diferencia es la diferencia entre perder años de acumulación y simplemente tener un mal año. Implementación práctica. Consigue una hoja de cálculo. Enumere todas sus posiciones actuales. Calcule la volatilidad histórica de 3 años de cada activo. Multiplicar la volatilidad por el valor asignado para tener una contribución absoluta al riesgo. Súmalo todo. Ahora divida cada contribución de riesgo por el total. Esto le da un porcentaje de riesgo proveniente de cada fuente. Si el 80% de su riesgo proviene del S&P 500, está enormemente concentrado. El objetivo es no tener más del 10% de riesgo proveniente de una sola fuente. Advertencia crítica. Cuando reequilibres así, te sentirás extraño. Parecerá que estás vendiendo a tus ganadores y comprando perdedores. Y a corto plazo, puede que sea cierto. Las acciones pueden seguir subiendo durante meses mientras se reduce la exposición. Pero ¿recuerdas a David? Absorbió 8 meses de bajo rendimiento, pero salvó y multiplicó su fortuna. El dolor de reequilibrar temprano es temporal. El dolor de no reequilibrar es permanente. La segunda acción protectora es construir una posición central en oro físico, no en ETF, ni en mineros, ni en futuros de oro. Oro físico que controlas directamente. Y sé lo que estás pensando. El oro no paga dividendos. El oro no genera flujo de caja. El oro es una reliquia bárbara que Keynes criticó. Todo cierto. Y todo ello es irrelevante cuando el sistema monetario está bajo presión. Déjame explicarte por qué. El oro no es una inversión, es un seguro. Es el único activo en el mundo que no es responsabilidad de nadie. El título de su acción es un reclamo contra la empresa. Su bono es un reclamo contra el gobierno o la corporación. Su dinero en el banco es un reclamo contra el banco. Su dólar es un reclamo contra la Reserva Federal. Todo esto es una promesa de que alguien te pagará algo en el futuro. ¿Pero el oro? El oro es solo oro. No depende de nadie cumplir su promesa. No depende de que ningún gobierno sea responsable. No depende de que ningún banco sea solvente. Ha tenido valor en sí mismo durante 5.000 años y lo seguirá siendo durante otros 5.000. Cuando el sistema bancario colapsa, como ocurrió en 2008, cuando los bancos dejaron de prestarse entre sí, el oro conserva su valor.
Cuando los gobiernos imprimen billones, como lo hicieron en 2020 y 2021, el oro mantiene el poder adquisitivo. Cuando la confianza en las monedas fiduciarias colapsa, como sucedió en Zimbabue, Venezuela, Turquía, Líbano y Argentina, el oro es lo que salva a las familias. Y nos estamos acercando a un momento en el que la confianza en el dólar como moneda de reserva puede verse seriamente puesta a prueba. China está desdolarizando el comercio con Brasil, Rusia y Arabia Saudita. BRICS está discutiendo moneda alternativa. La Reserva Federal tiene 8,5 billones en su balance, que no puede vender sin colapsar los bonos. La relación deuda-PIB de Estados Unidos está en 123%, un nivel que históricamente obliga a los países a elegir entre default o inflar la deuda. Ninguna de estas opciones es buena para los tenedores de activos denominados en dólares. ¿Pero los poseedores de oro? Simplemente hacen la transición al próximo régimen monetario, manteniendo el poder adquisitivo. Implementación práctica. Asigne entre el 10 y el 15% de su cartera líquida en oro físico. Ni 20 ni 25, porque el oro tiene una alta volatilidad y no quieres tener que vender oro en el fondo para cubrir los gastos. Pero 10 o 15 son suficientes para proteger sin dominar. Compre lingotes o monedas de fuentes acreditadas. Casa de la Moneda de Perth, Casa de la Moneda Real Canadiense, Credit Suisse, PAMP, almacenar en servicio de bóveda segura, Brinks, Loomis o bancos que ofrecen almacenamiento asignado. No mezclado, asignado. Significa que esas barras específicas son suyas, no acciones de un grupo. Un error común es comprar oro a los mineros pensando que es una exposición al oro. No lo es. Los mineros son empresas con costos operativos, deuda, riesgo de gestión, riesgo regulatorio, huelgas, accidentes. Physical Gold no tiene nada de eso. O compre ETF como GLD pensando que es tan bueno como físico. No lo es. GLD le otorga derechos sobre el oro que está en la bóveda. Pero en una crisis sistémica real, ¿cree que podrá canjear estas acciones y recibir lingotes físicos? Buena suerte. El oro físico asignado a su nombre es la única forma de estar seguro de que cuando lo necesite, estará allí. ¿Consecuencias de no tener oro? En 2008 no fue tan crítica porque se trataba de una crisis crediticia, no de confianza en la moneda. La Reserva Federal logró estabilizarse. ¿Pero la próxima vez? ¿Qué pasa si hay una crisis de confianza en el mercado de bonos del Tesoro, en el dólar, en la capacidad de los gobiernos para cumplir sus promesas? El oro será el único activo, además de quizás Bitcoin, que tenga valor real, y ustedes se apresurarán a comprar a $2,800, $3,000, $3,500 la onza, mientras que los que compraron ahora a $2,050 están protegidos. La tercera acción esencial es crear una reserva de efectivo mucho mayor de lo que cree que necesita. Y no hablo de 3 meses de gastos. Estoy hablando de 18 a 24 meses de gastos en efectivo o equivalentes de efectivo ultraseguros. ¿Por qué? Porque en las crisis, el efectivo no es solo una protección contra las pérdidas. Es munición para aprovechar las oportunidades que aparecen cuando todos los demás se ven obligados a vender. Permítanme contarles lo que me pasó en marzo de 2009. Bridgewater tenía importantes posiciones de efectivo porque habíamos reducido el riesgo a finales de 2007. Cuando el mercado tocó fondo y el pánico estaba en su punto máximo, las empresas de primera línea se vendían a valoraciones que no tenían sentido. Johnson & Johnson, una empresa que vende pañales, curitas y Tylenol, productos que la gente compra en cualquier economía, cotizaba a 7 veces sus ganancias. 7. Hoy es 22 veces. Coca-Cola estuvo en 11 tiempos. Hoy es 27 veces.
Procter & Gamble estaba 9 veces por detrás. Hoy es 25 veces. Si se tuviera efectivo en ese momento, se podrían comprar empresas de clase mundial que pagaran rendimientos de dividendos del 5, 6 o 7% a precios que garantizaran el doble y el triple en los próximos 5 a 7 años. Pero aquí está la brutal realidad. El 93% de los inversores no tenía efectivo disponible en marzo de 2009. ¿Por qué? Porque gastaron todo su efectivo tratando de promediar sus posiciones a la baja mientras el mercado caía desde octubre de 2007 hasta marzo de 2009. Compraron a 1.300 puntos en el S&P 500 pensando que era el mínimo. Luego compraron 1.100 pensando que ahora era el fondo. Luego compraron 900 pensando que era imposible caer más. Y cuando llegó a 666, el verdadero fondo, no les quedó nada. Estaban secos. O peor aún, estaban recibiendo llamadas de margen y se veían obligados a vender exactamente en el peor momento posible. ¿Quién tenía efectivo? Buffett lo hizo. Compré 5.000 millones en acciones preferentes de Goldman Sachs. Compré 3.000 millones de GE. Términos que le daban un rendimiento de dividendos del 10%, más garantías que multiplicaban el valor. Hoy estas posiciones generaron más de 15.000 millones en ganancias. David, desde el primer piso, lo tenía. Lo compró en marzo y convirtió 36 millones en 220 millones. Oficinas familiares que mencioné, que aumentaron el efectivo al 38%, lo tendrán. Necesitas tenerlo. Implementación práctica. Calcula tus gastos esenciales mensuales. Estilo de vida esencial y no inflado. Vivienda, comida, servicios públicos, seguros, atención médica, educación de los niños, sí corresponde. Multiplica por 24. Este es su objetivo de reserva de efectivo. Construya esto en fases durante los próximos 3 a 6 meses, vendiendo posiciones que hayan tenido grandes corridas y no tenga una gran convicción. ¿Dónde almacenar? 50% sobre letras del Tesoro a 3 a 6 meses. El tipo de interés se sitúa ahora en el 4,5%, prácticamente libre de riesgo. 25% en cuentas de ahorro bancarias de importancia sistémica. JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, sin bancos regionales. Sistémicamente importante significa que el gobierno no permitirá que quiebre. 25% en efectivo literal, efectivo físico en una caja fuerte en su hogar. ¿Suena paranoico? Tal vez. Pero en 2008, hubo días en que los cajeros automáticos de algunos bancos regionales se quedaron sin efectivo. Hubo días en los que la gente no pudo retirarse. Chipre, en 2013, confiscó el 10% de los depósitos bancarios superiores a 100.000 euros. Grecia limitó los retiros a 60 euros por día. El dinero físico garantiza que siempre tendrás acceso independientemente de lo que suceda en el sistema bancario. Un error común es pensar que una línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda o un margen de corretaje cuentan como reserva de efectivo. No cuenta. ¿Por qué? Porque exactamente cuando más se necesita esta liquidez, en una crisis, los bancos cortan sus líneas, congelan el crédito, los requisitos aumentan, o peor aún, solicitar el préstamo. Esto sucedió en el año 2008. Las personas que tenían ELOC de 500.000, 300.000, se despertaron una mañana y recibieron una carta que decía que la línea se había reducido a 0. Los bancos tienen el derecho contractual de hacer esto cuando perciben un aumento del riesgo. Entonces HELOC no es un buffer. Es un espejismo amortiguador que desaparece cuando llega la niebla de la crisis. El efectivo real, bajo su control directo, es la única forma de garantizar que cuando surja una oportunidad o una emergencia,
pueda actuar. La cuarta acción protectora es reequilibrar la duración de su cartera de bonos de corto a largo plazo. Y sé que esto va en contra de todo lo que están escuchando ahora mismo de boca de los gestores y analistas patrimoniales. Lo que dicen es, manténganse en una duración corta, porque la Reserva Federal puede mantener las tasas de interés altas por más tiempo. Los bonos de larga duración seguirán sufriendo si esto sucede. Y tienen razón sobre el riesgo a corto plazo. Pero están completamente equivocados acerca del riesgo de crisis. Déjame explicarte las matemáticas de la protección. Cuando llega una crisis, cuando el mercado de valores cae un 20, un 30, un 40%, ¿qué pasa? La Reserva Federal reduce drásticamente las tasas de interés. Siempre, siempre lo hice, siempre lo será. En el año 2001 se redujo del 6,5% al 1%. En 2007 a 2008 se redujo de 5,25% a 0. En 2020 pasó del 1,75% a 0 en 3 semanas. 3 semanas. Cuando la Reserva Federal recorta las tasas de interés, ¿qué sucede con el precio de los bonos de larga duración? Explota hacia arriba. ¿Por qué? Porque los precios de los bonos se mueven inversamente a los rendimientos. Cuando los rendimientos caen, los precios suben. Y último, el ION mide la sensibilidad. Un bono a 15 años aumenta aproximadamente un 15% por cada 1% de caída en el rendimiento. Entonces, si usted tiene un bono del Tesoro a 20 años con una duración de 15 y la Reserva Federal recorta las tasas de interés del 5% al 3%, un recorte del 2%, su bono sube un 30%. 30. Mientras su cartera de acciones cae un 20, 30, 40%, esta posición de larga duración sube un 20, 30, 40%, compensando parcial o totalmente las pérdidas. Esto es lo que salvó a All Weather en 2008. Nuestra posición en bonos del Tesoro de larga duración aumentó un 32%, mientras que las acciones se desplomaron. Sin esto, habríamos perdido entre un 15 y un 20%. Con eso, logramos 3 puntos 8 positivos. Y esto es lo que la mayoría no entiende. No se compran productos de larga duración para ganar dinero en un entorno normal. Usted compra para una protección asimétrica ante crisis. Durante años normales, la duración larga tendrá un rendimiento inferior al de la duración corta en un 1, 2 o 3% anual. Doloroso, pero manejable. Pero cuando llega la crisis, esa posición puede funcionar en un 20, 30, 40% mientras todo lo demás sangra. Este es el beneficio asimétrico que estás comprando. Implementación práctica. Mire su asignación actual de bonos. Si todo es de corta duración, 2 años o menos, o en fondos de bonos que tienen una duración promedio de 3 a 5 años, estás expuesto. El objetivo debe ser una duración media de 10 a 12 años en su cartera de bonos. ¿Cómo hacer esto? Vender bonos de corta duración o fondos de bonos cortos. Compre TLT, iShares ETF de bonos del Tesoro de más de 20 años. O compre bonos del Tesoro de 20 a 30 años directamente de Treasury Direct. Asigne entre el 25 y el 30% de su cartera de renta fija a esto. No todo, porque si la Reserva Federal realmente mantiene altas las tasas de interés durante otros 2 o 3 años, se sufrirá una pérdida valorada en el mercado. Pero de 25 a 30 es suficiente para brindarle una protección significativa si se produce una crisis en los próximos 12 a 18 meses. Advertencia crítica. La larga duración es protección, no especulación. No es una apuesta a que las tasas de interés caigan el próximo mes o el próximo trimestre. Es un seguro que cuando llega una crisis, tienes algo que sube mientras todo cae. Así que no mires día a día,
si estás ganando o perdiendo 1 o 2%. Solo te importa el rendimiento cuando llega una crisis. Hasta entonces, son los costos del seguro. ¿Consecuencia de no tener larga duración? Si se produce una crisis y usted está 100% en el mercado monetario o de corta duración, no tendrá nada que subir mientras las acciones colapsan. Verá cómo su cartera cae un 20, un 30 o un 40% sin ninguna compensación, y la recuperación tardará 3, 4, 5 años, en lugar de 12 o 18 meses. La quinta estrategia esencial es reducir el apalancamiento en cualquier forma que tenga en su cartera. Y cuando digo apalancamiento, no me refiero solo a préstamos de margen en la correduría. Me refiero a una hipoteca que es demasiado grande en relación con sus ingresos. Una línea sobre el valor líquido de la vivienda que solía invertir. Un préstamo comercial que depende de que los ingresos sigan creciendo. Cualquier deuda que lo obligue a realizar pagos mensuales fijos, independientemente de lo que suceda con sus ingresos o activos. ¿Por qué? Porque el apalancamiento es un amplificador. Amplifica las ganancias cuando todo va bien, pero amplifica las pérdidas cuando todo sale mal. Y el verdadero problema ni siquiera es la pérdida amplificada. Lo que crea el apalancamiento es la venta forzada. Déjame darte un ejemplo concreto. Digamos que tienes 1.000.000 en tu cartera de inversiones. 500,000 es tu capital. 500,000 es un préstamo de margen del corredor a una tasa del 8% anual. Todo invertido en acciones. El mercado cae un 20%. Su cartera pasa de 1.000.000 a 800,000. Aún debes 500,000. Entonces, su patrimonio es ahora de 300,000. Su apalancamiento, que era de 1 a 1, 50%, ahora es de 1.67 a 1, 62.5%. El corredor le envía una llamada de margen. Es necesario depositar 150,000 en efectivo o vender posiciones para reducir el préstamo. No tienes 150,000 en efectivo, porque no seguiste la acción número 3. Entonces, te ves obligado a vender. ¿Y cuándo vendes? Al final de la caída del 20%. Cristalizas una pérdida permanente. El mercado se recupera 3 meses después. Te perdiste la recuperación porque vendiste bajo. Este es el asesino del apalancamiento. No es la pérdida de valor de mercado. Es la venta forzada la que transforma una pérdida temporal en permanente. En 1987, la crisis del lunes negro se vio amplificada por estrategias de seguros de cartera que eran esencialmente apalancamiento sintético. Cuando el mercado empezó a caer, estas estrategias forzaron la venta automática, lo que provocó más caídas, lo que obligó a más ventas, un ciclo de retroalimentación que condujo a una caída del 22,6% en un día. En 2008, los fondos de cobertura apalancados 4, 5, 6 a 1 se vieron obligados a vender cuando los principales corredores aumentaron los recortes de garantía de 20 y un 40 o 50% durante la noche. Tuvieron que liquidar posiciones buenas y malas solo para alcanzar el margen. Cientos de fondos cerraron no porque tuvieran pérdidas insostenibles, sino porque no tenían liquidez para hacer frente a las solicitudes. Ahora piense en el contexto actual. Los fondos de cobertura están apalancados